En 1405, casi un siglo antes de que Colón descubriera América, una de las flotas más grandes de todos los tiempos salió de su base portuaria. Al mando estaba el almirante Shen He. Su flota era más grande y poderosa que todas las flotas de Europa juntas. Siguiendo órdenes del emperador de China, el todopoderoso soberano de su tiempo, la armada navegó alrededor de medio mundo. Mucho antes de que los barcos europeos se hicieran a la mar para explorar los océanos, China había comenzado una de las mayores aventuras navales de todos los tiempos. La flota navegó por el Pacífico, el Océano Índico y el Mar de Arabia, y hasta la costa este de África. ¿Cuáles eran las tareas de los marineros? ¿Qué tamaño tenían los barcos? ¿Cómo gobernaban aquellos gigantes del mar? ¿Y cuál era el objetivo de aquella armada? Fueron viajes tensos, con dificultades y peligros, pero también ricos en descubrimientos y llenos de sorpresas. La Armada China. Actualmente, después de casi 6 siglos de aislamiento, China mira otra vez hacia adelante. Además, los chinos analizan su pasado desde una nueva perspectiva. La gigantesca flota que desplegó velas en 1405 es una prueba de que China ya era una gran nación en esos tiempos. Los investigadores estudian los archivos. ¿Qué es lo que sabemos de la flota? La historia de la Armada Imperial comienza en 1402. El sucesor del primer emperador Ming había aniquilado a todos sus rivales excepto a uno, el príncipe Xu Di. Xu Di pretendía rebelarse y organizó en secreto un ejército. La guerra civil estalló. El 13 de julio de 1402, los rebeldes conquistaron el Palacio Imperial de Nankín, dejándolo en ruinas. El príncipe Xu Di salió victorioso. Quería restaurar la antigua gloria del Reino Medio. Como emperador, tomó el nombre de Zhongle, alegría perdurable. Pero Zhongle tenía que legitimar su reinado. Tenía el poder, pero no el mandato divino. Para ello concibió ambiciosos proyectos para reforzar su autoridad como emperador. Durante su reinado, la Gran Muralla se extendió otros 1400 kilómetros para proteger al imperio de los mongoles del norte. El emperador trasladó la capital a Beijing y construyó un gigantesco complejo palaciego, la Ciudad Prohibida. Ordenó por decreto que se recopilara todo el saber acumulado en el Imperio chino. Miles de expertos trabajaron en una enciclopedia de 11.000 volúmenes, uno de los más grandes compendios del saber de todos los tiempos. Pero Zhongle también quería añadir nuevos conocimientos. En 1403 ordenó que se iniciase un proyecto único en la historia de China, la construcción de una gran flota de alta mar. A comienzos del siglo XV, el reto técnico era inmenso. La flota iba a tener cientos de barcos que ampliarían el conocimiento del mundo por parte de China. El emperador encargó el proyecto al eunuco Shen He, conocido como el Gran Eunuco. El comandante Shen He fue el primer eunuco en detentar un alto cargo. Durante la guerra civil, fue un fiel aliado del emperador. Pero ¿cómo iba a construir una armada tan enorme? En 2003, exactamente 600 años después de que Zhongle diera la orden de construir la flota, los arqueólogos se encontraron con algunas pistas. En el límite de la ciudad de Longjiyang, cerca de la moderna Nanjing, observaron unas albercas de agua estancada de unos 400 metros de longitud. ¿Para qué eran esos estanques? Para averiguarlo, excavaron en ese lugar.
Trabajamos en este proyecto desde agosto de 2003 hasta julio de 2004. Duró más o menos un año. Primero bombeamos el agua y los sedimentos, después limpiamos el lecho de la laguna. Cuando el lecho de la laguna estuvo limpio, encontramos 34 estructuras básicas de madera. Formaban cuadrados, rectángulos u óvalos, unos junto a otros. Todas parecían diferentes. 34 de ellas estaban dispuestas de este a oeste. Cuando las vimos por primera vez no sabíamos qué clase de restos eran. Ahora sabemos que eran plataformas para construir barcos. Los restos de un dique seco. En China había habido diques secos desde el año 1070. En Europa no aparecieron hasta 1495, e incluso entonces la idea tardó siglos en arraigar. Estos astilleros eran inmensos, demasiado grandes para construir barcos normales. Los arqueólogos están seguros de que los astilleros fueron construidos para realizar un gran proyecto como la construcción de una armada. Las herramientas encontradas durante la excavación dan una idea de los métodos utilizados en la época para construir barcos. Las herramientas de cada oficio concreto aparecieron juntas. Había 4 talleres diferentes. El trabajo era muy especializado y estaba bien organizado. Unas marcas especiales, grabadas en las herramientas, indicaban que estas eran propiedad imperial. Hace 600 años, estos astilleros eran la obra de mayor envergadura en China después de la Gran Muralla. Trabajó gente de toda China. La obra dio empleo a más de 20.000 personas. Shen He tenía a su disposición todos los conocimientos científicos y técnicos de su tiempo, pero debía tener preparados los primeros 60 juncos en un tiempo récord, en solo 2 años. Y el emperador los quería mucho más grandes que los barcos normales que surcaban los océanos. Por eso Shen He desarrolló un nuevo tipo de embarcación. Combinaba el casco de fondo plano del junco para aguas poco profundas con la mayor capacidad de un navío transoceánico. Para mares tempestuosos tenía una segunda quilla. ¿Cómo se construían estos barcos en el dique seco? Las plataformas nos dicen cómo fueron construidos los barcos. Por el trazado este-oeste de las plataformas, podemos afirmar que los barcos fueron construidos de este a oeste, y no de sur a norte, como dijeron algunos expertos. Si los barcos se construyeron de este a oeste, eso significa que este estanque de 400 metros podría haber dado cabida a barcos de ese tamaño. Las fuentes históricas hablan de juncos de más de 120 metros de longitud. Un verdadero reto para los constructores porque los barcos también tenían que maniobrar fácilmente y tener estabilidad. Los juncos de madera no son tan robustos como los barcos de acero. ¿Exagera las fuentes? ¿Puede tener un junco 120 metros de longitud? ¿Puede un navío semejante a resistir una tormenta en el océano? Un hallazgo realizado en la provincia de Fujian responde a estas preguntas. Alrededor de 1970, unos obreros encontraron el casco de un junco del siglo XIII. Sus restos mostraban que en China, las técnicas para la construcción de embarcaciones ya estaban muy desarrolladas 200 años antes de que se construyera la armada. El gran barco de madera desenterrado en Xuanzhou se construyó durante la dinastía Song. Los barcos de ese diseño navegaban por vías fluviales. Pero el barco de Xuanzhou era para navegar por el océano. Sus compartimentos fueron construidos con ese fin. La embarcación de Quanzhou tenía un fondo muy plano. Teniendo la proa cuadrada y 24 metros de longitud, cabía suponer que sería estrecho, pero tenía 10 metros de anchura, con mamparos de madera que hacían de estabilizadores. Los mamparos también proporcionaban al barco compartimentos estancos, una característica muy avanzada que mejora la estabilidad, especialmente en los barcos de fondo plano, y minimiza el riesgo de la entrada de agua si se perfora el casco. En el siglo XIII los chinos ya utilizaban técnicas de construcción de barcos que podrían ser homologables a estándares modernos.
La idea de los compartimentos estancos surgió del bambú, la fibra natural más estable del mundo. El casco del barco reproducía la estructura de un tallo de bambú. El objetivo era que no pudiera hundirse. En Europa la técnica de los mamparos no fue utilizada hasta el siglo XIX. El primer barco europeo con compartimentos estancos fue el buque de vapor Great Eastern en 1858, y pasaron varias décadas antes de que el sistema fuese perfeccionado. Los navíos chinos fueron 500 años por delante de nosotros, dijo un experto francés a principios del siglo XX. Hoy sería impensable construir un barco sin compartimentos estancos. En China, en los días de la Armada Imperial, era una práctica habitual. Se acarreó la madera de todas partes del país. Bosques enteros fueron talados para construir uno solo de aquellos barcos. ¿Cuál era el tamaño de los barcos? Las fuentes históricas dicen que algunos de ellos, los barcos tesoro, medían más de 120 metros de largo y tenían 9 mástiles. Eso les convertiría en los barcos de madera más grandes de todos los tiempos. Los arqueólogos buscaron pruebas del tamaño de los barcos tesoro en los diques secos de Longjiang. El equipo de expertos encontró 2 anclas, cada una de ellas medía más de 240 centímetros de largo. Estas anclas son una prueba sólida del gigantesco tamaño de los barcos del imperio. Los arqueólogos continuaron buscando pruebas. Finalmente encontraron 2 enormes timones en el fango. ¿Pueden estos descubrimientos responder por fin a la pregunta del tamaño de los barcos? Lo que encontraron fueron unos timones enormes. Se encontraban al este del estanque. Cuando retiramos los sedimentos, los timones quedaron al descubierto. Uno de los timones medía 10 metros de largo, el otro 11. Algunos expertos los analizaron después. Dijeron creer que no eran para barcos normales, sino para grandes transatlánticos. Con ayuda de este timón, los científicos pudieron finalmente comprobar las medidas citadas por las antiguas fuentes. El resultado fue 444 chi, equivalentes a unos 135 metros. El número 444 era de buen augurio, pues los chinos consideran el 4 como un número divino. Simboliza la Tierra. El tamaño del timón es la prueba de lo grandes que eran los barcos. Además, los barcos tesoro tenían 5 cubiertas. Para que unos barcos de tal altura pudieran flotar con cierta estabilidad, tenían que ser especialmente largos y anchos. Para que un buque de este tamaño pudiera navegar, necesitaba 9 mástiles escalonados para aprovechar el viento lo más posible. El tamaño del timón proyecta algunas dudas sobre la precisión de los cronistas que hablaban de 444 chi. Probablemente fuesen ilusiones suyas. Los historiadores estiman que los barcos medían 126 metros de largo y 51 metros de ancho, medidas superiores a las de un campo de fútbol. Construir unos barcos tan enormes requería una gran inversión en mano de obra y materiales. Barcos de este tamaño no se construyeron en Europa hasta finales del siglo XIX y no eran de madera, sino de acero. Zheng He no solo construyó los barcos tesoro, también construyó otros barcos de diferentes tamaños y usos. Al cabo de 2 años ya estaban disponibles 60 de ellos, que constituían el núcleo de una previsión de 300 juncos. Una vez terminados, los barcos tenían que ser botados. Los diques secos tenían unas compuertas de contención que se abrían hacia el río Yangtze. Cuando los barcos estaban listos, los diques secos se inundaban. Como los juncos tenían el casco plano, incluso los barcos tesoro más grandes podían navegar por el río sin encallar.
De allí navegaban hacia el mar abierto. Había terminado la primera parte de la tarea de Shen He. Ahora podía empezar su verdadera misión, en la que el confidente del emperador había sido nombrado como comandante de la flota. Todo un equipo de expertos subió con él a bordo. Intérpretes y diplomáticos, astrónomos y navegantes, doctores y científicos médicos, así como astrólogos y geomantes para adivinar la meteorología. Shen He no era solo un almirante, era también el representante político y económico de la dinastía Ming. La flota se reunió en el puerto de Taiping. Eran más de 60 buques dispuestos a explorar los océanos del mundo. En total, Shen He realizó 7 viajes. Cada expedición duró 2 años. Los viajes se hacían en nombre del Estado y demostraban la confianza que China tenía en su cultura. El contraste con las expediciones europeas, el emperador no pretendía colonizar ni conquistar. Creía que la superioridad de la civilización china les abriría todas las puertas. Al tercer año del reinado de Zhongle, la armada zarpó hacia una de las aventuras marítimas más grandes de la historia de China. Levaron anclas en el otoño de 1405. Cada ancla pesaba 1/4 de tonelada. Las cuerdas de las anclas estaban hechas de fibra de bambú retorcida que endurecían metiéndolas en agua hirviendo. Shen He era de origen musulmán, una razón más para ponerle al mando, pues la expedición planeaba estrechar lazos con países de esta religión. 28.000 marineros tripulaban los juncos. Eran necesarios varios hombres para izar las pesadas velas que pivotaban alrededor del mástil para poder utilizar el viento de cualquier dirección. Los barcos europeos con aparejo en cruz iban más rápidos solo cuando el viento soplaba directamente de popa. Los gigantes del mar eran difíciles de manejar. Desplazaban 3.000 toneladas, 25 veces más que los barcos de Vasco de Gama, o 30 veces más que los barcos con los que Colón descubrió América. En algunos de sus viajes, Shen He tuvo bajo su mando hasta 300 barcos. Colón, que navegó casi un siglo más tarde, solo tuvo 3. La armada era el orgullo del Reino Medio. En términos de tamaño y magnificencia, aún sigue siendo incomparable. En los albores del siglo XV, eclipsó a los barcos europeos de entonces e incluso los que se construyeron siglos más tarde. Pero, ¿cómo gobernaban estas grandes embarcaciones? Antes de que la flota se hiciese a la mar, se recopiló todo el saber geográfico de China. Comerciantes y mercaderes de todo el mundo aportaron sus conocimientos y los expertos reunieron una exhaustiva colección de cartas de navegación. Además de la brújula que China había perfeccionado en el siglo XI, las cartas facilitaron la navegación de la flota por aguas extranjeras. Pero las cartas chinas eran diferentes a los mapas modernos que tienen el norte arriba. Dibujaban el mundo como una serie de vías y rutas marinas, identificables por unos iconos determinados que les servían de referencia. Era un sistema muy simple. Los mapas guiaban a los marineros por medio de estos dibujos. Lugares característicos, como la isla de los 5 tigres, eran puntos de orientación para un cambio de rumbo. Si se superpone la orientación norte-sur de un mapa moderno a una de aquellas antiguas cartas de navegación, es obvio que los puntos de la brújula no tienen nada que ver con ellas. Habitualmente los navegantes buscan puntos de referencia. Encontrar marcas en el mar era difícil, por eso buscaban marcas terrestres para navegar. Podía ser un puerto, una isla, una roca o un paisaje. En aquel tiempo, no sabían mucho sobre longitudes y latitudes, ni podían medirlas tan fácilmente como lo hacemos nosotros ahora. Por eso, no utilizaban ejes de coordenadas, sino referencias terrestres.
Pero en alta mar no hay referencias terrestres. Para resolver este problema, los mapas contenían otras instrucciones. Indicaban la velocidad de navegación requerida y los tiempos en que se debía cambiar el rumbo. El barco solo tenía que guiarse por la carta y cambiar el rumbo siempre y cuando se hubiesen mantenido el tiempo y la velocidad indicada. Cada hora se comprobaba la velocidad del barco utilizando un sistema conocido en Europa como echar la corredera. Un marinero arrojaba un trozo de madera desde la proa del barco mientras el barco estaba en movimiento. Teóricamente el trozo de madera no debería moverse en el mar. El barco se mueve, pero el trozo de madera no. Entonces el marinero caminaba hasta la popa. Si al llegar a popa el marinero no veía el trozo de madera, era Heng no pasado. Si el trozo de madera había pasado la popa, era Heng pasado. La velocidad media de la flota era de 4,8 nudos, un poco menos de 9 kilómetros por hora. Su primer destino fue el sureste de Asia. Los chinos querían asegurar el estrecho de Malaca. Era la puerta de entrada al Océano Índico, la puerta hacia el oeste. Entonces, como ahora, los piratas merodeaban por aquel estratégico lugar, saqueaban los barcos mercantes y controlaban el paso del Océano Índico. Su buen conocimiento de la zona dificultaba que los chinos pudiesen capturarlos. ¿Estaba la artillería de la flota especialmente preparada para enfrentarse a los piratas? Para el combate en el mar, los chinos utilizaban armas de fuego y cohetes explosivos que tenían un alcance mayor que las municiones pesadas. Su objetivo era incendiar las velas enemigas. Los buques de guerra contaban con barcos patrulleros más pequeños y juncos de 5 mástiles. Estos se utilizaban también en la lucha contra los piratas. Viendo la superioridad de la artillería china, el jefe pirata Chen Shuji comunicó su rendición. Estaba tendiendo una trampa, pero Shen He, prevenido, dio la vuelta a la situación y preparó su propio ataque. Se dice que en la batalla resultante murieron 5.000 piratas, ardieron 10 de sus barcos y fueron capturados otros 7. Pero el jefe pirata no fue capturado hasta varias semanas después. Hay un documento que da fe de su destino. En el 4º año del emperador, Chen Zuyi fue llevado a Nankín. Allí se dio la orden de que fuera decapitado públicamente. Quien controlaba aquel estrecho pasaje marítimo, controlaba el paso al Océano Índico. Una vez vencidos los piratas, Shen He pudo establecer una base en el estrecho de Malaca. Consolidó su posición en aquel punto estratégico y se garantizó los suministros en futuros viajes. Pronto estableció lazos de amistad con el rey de Malaca. Aún existen pruebas que demuestran la presencia de Shen He allí. Se dice que su campamento estuvo en un lugar llamado Sanbao. Este es el llamado Monte Sanbao. Es la mayor montaña cementerio fuera de China. Hay 12.500 tumbas en las laderas de esta montaña. Se dice que durante la dinastía Ming, cuando Zheng viajó al mundo occidental, él y su tripulación acamparon en esta montaña. En los siglos siguientes, la influencia china fue creciendo en la parte sur del archipiélago malayo. Desde Malaca, la flota navegó hacia el oeste, adentrándose en aguas desconocidas. Por primera vez en su viaje, los marineros no vieron tierra durante semanas. ¿Cómo se aprovisionaban los barcos en alta mar? Tenían alimentos frescos cuando zarpaban, pero sin medios para conservarlos, no era posible mantener por mucho tiempo una dieta equilibrada.
Las verduras solo duraban un tiempo limitado y tampoco había sitio para un gran cargamento de agua. Los chinos encontraron una solución: barcos de suministro. La armada tenía sus propios tanques de agua. Contenían agua suficiente para el consumo de un mes. Cargueros especiales de ganado proporcionaban carne fresca. La flota se autoabastecía. La innovación más notable fueron los barcos granja. Utilizaban plataformas elevadas para cultivar soja, que da una gran producción en un espacio reducido. ¿Qué tiene de especial la soja? Científicos de la Universidad China de Agricultura investigan las propiedades de la soja. En la Edad Media, una de las principales causas de muerte entre los marineros era la falta de vitamina C que ocasionaba el escorbuto. Los científicos estaban haciendo pruebas para ver si la soja contiene suficiente vitamina C para prevenir el escorbuto. Se están concentrando en plantas de semilleros porque en la flota de Shenhe solo se cosechaban brotes de semillas de soja. El resultado ha sorprendido incluso a los científicos. Por lo general, los granos de cereales como el trigo y la soja no contienen vitamina C. Pero cuando germinan, la vitamina C aumenta de forma espectacular. El nivel de vitamina C en los brotes de soja alcanza entre 10 y 30 miligramos por cada 100 gramos. La col tiene un contenido similar en vitamina C, unos 20 miligramos. Cuando Vasco de Gama hizo su primer viaje en 1497, 100 de sus 160 hombres murieron por falta de vitamina C. En Europa esta enfermedad no se venció hasta finales del siglo XVIII, después de que James Cook llevara cítricos y chucrut en sus expediciones al Pacífico. Los chinos, por su parte, solucionaron el problema del escorbuto a principios del siglo XV. Pero las enfermedades víricas eran inevitables. En el mar, las deficientes condiciones sanitarias eran ley de vida. Las dependencias estaban abarrotadas y las epidemias eran una constante amenaza. La flota tenía más de 180 médicos, pero eran incapaces de prevenir todas las infecciones. Shenhe tuvo que dar una orden. Los miembros enfermos de la tripulación no deben morir a bordo. Los moribundos serán envueltos en una manta y arrojados al mar. La regla no siempre se cumplía al pie de la letra. Si la enfermedad infecciosa no parecía mortal y la flota se encontraba cerca de la costa, los marineros enfermos eran llevados a tierra, se les daban alimentos y se les abandonaba a su suerte. Cuenta la leyenda que uno de ellos consiguió volver a China sano y salvo 2 años después de haber sido abandonado en tierra. Cada una de las 7 expediciones de Shenhe duró 2 años y en todas ellas navegó por la zona del Océano Índico. En el mar de Arabia, la flota hizo escala en los puertos de Hormuz, Adén y Mombasa. Aquellas expediciones marcaron la entrada de China en el escenario mundial como potencia marítima. ¿Cuál era exactamente la misión de la flota? Una de sus tareas más importantes era establecer contactos y crear vínculos políticos. Para ello, los barcos tesoro eran la avanzadilla diplomática del Trono del Dragón. La lujosa suite del almirante servía para celebrar recepciones en honor de gobernantes extranjeros y de sus enviados. En esas ocasiones se combinaba las relaciones diplomáticas con el intercambio comercial. La flota permaneció fondeada frente a la costa sur de la India durante muchas semanas, pues la ciudad de Calicut era un puente entre Asia y Europa. Era el centro comercial más importante de la región y lugar de encuentro para los mercaderes de todo el mundo. Era en Calicut
donde los chinos vendían las mercancías que habían llevado consigo, lujosos productos para el mercado mundial. Nunca se han encontrado barcos tesoro hundidos, pero el mar conserva algunas pistas de lo que exportaban los chinos. Frente a las costas de Vietnam, arqueólogos submarinos encontraron los restos de un mercante chino. La mercancía que transportaba era porcelana. Se pretendía que la flota potenciara el comercio de productos como la porcelana. Los productos frágiles eran difíciles de transportar por tierra. Además, la vía más importante, la ruta de la seda, estaba bloqueada por los mongoles. La ruta marítima era la única alternativa. Porcelana, el oro blanco chino. En el siglo XV ya era uno de los artículos de consumo más apreciados del mundo, pues en la era Ming se trabajó con la verdadera porcelana. En la actualidad, los jarrones Ming valen una fortuna, se compran y venden como obras de arte. La flota necesitaba una gran cantidad de porcelana. La producción en los talleres imperiales se multiplicó por 50 con los viajes de la flota. Al poco tiempo, la cerámica ya solo se producía para la exportación. Para Shen He, la porcelana era la llave del mercado global. En aquellos días se comerciaba mediante el intercambio o se compraban mercancías con monedas antiguas de cobre, pero el intercambio era más popular. Los mercaderes se acercaban a inspeccionar las mercancías. Según cuentan algunas leyendas, el comprador metía su mano en la manga del vendedor y regateaba con sus dedos dentro de la manga. Llegaban a un acuerdo, se daban la mano y el trato estaba hecho. Los chinos no estaban interesados en los humildes productos europeos como la lana o el vino. Preferían cambiar su oro blanco por especias. En el siglo XV, la pimienta era la más buscada de todas ellas. La costa de las especias de la India atrajo a generaciones de mercaderes chinos. La influencia china aún está presente en los métodos de algunos pescadores de la India. Utilizan redes como cucharones gigantes con un sistema de pesas y contrapesas que las hacen más eficaces. Estas redes fueron inventadas por los chinos. En la actualidad este sistema es muy común en las costas del sur de la India, al igual que en las costas de China, una transferencia de conocimientos que data del siglo XV. Pero el comercio y los conocimientos no fueron las únicas razones para enviar a la Armada Imperial. Una parte fundamental de la misión de la flota era recaudar tributos de los gobernantes extranjeros. El pago suponía reconocer la hegemonía del emperador de China, pues todos los países debían reconocer el predominio de la dinastía Ming. No todos lo aceptaban de buen grado. El rey de Ceilán se resistió a pagar el tributo a los chinos. Shen He no siempre era un pacífico embajador. Estaba dispuesto a conseguir por la fuerza las exigencias de China. En Ceilán hizo un alarde de fuerza. Desembarcó tropas y declaró la guerra. Fue la única batalla terrestre importante que el ejército imperial libró fuera de China. Sin embargo, China se convirtió en una potencia que había que tener en cuenta. Su flota era una amenaza para cualquier país que se negara a reconocer su dominio. Por lo general, la mera aparición de la flota era suficiente para garantizar que las demandas chinas fuesen satisfechas. En Ceilán, el osado rey fue sustituido por un rival cooperante que pagaba los tributos. Generalmente, China se limitaba a blandir el sable. El Reino Medio prefería no conquistar por la fuerza, le servía con mostrar la bandera. ¿Cómo mantenía juntos Shen He todos los escuadrones de su flota?
Se empleaban señales sonoras y un sistema de signos con banderas para comunicarse entre los barcos. Para distancias más largas, utilizaban palomas mensajeras. Las comunicaciones eran especialmente importantes cuando amenazaba algún peligro. Estas olas son normales, no son olas altas. Cuando vienen olas altas, puedes darte cuenta cuando se aproximan lentamente. Son olas altas largas que se extienden a lo largo de la costa. Si son como estas, significa que el mar está en calma. Las olas altas y grandes suben y bajan. Por eso, los pescadores con experiencia notan el cambio y saben cuándo un tifón se acerca. En alta mar, la flota se organizaba en pequeñas flotillas. Cuando amenazaba algún peligro, la formación podía moverse si lo creían necesario. En esa parte del Océano Índico las tormentas son repentinas. No se ve de dónde vienen. ¿Podían soportar los juncos estas tormentas? La tripulación tenía que reaccionar con rapidez. Para reducir la exposición al viento y evitar que se rompiesen los mástiles, había que acortar velas. Pero cuando el tifón era realmente fuerte, esto no bastaba para evitar que el barco zozobrase. Para estabilizar el barco había que bajar parcialmente las anclas. Esto hacía a los barcos más estables con olas de gran tamaño. Era una tarea peligrosa. Pero los barcos podían hacer frente a las tormentas. La flota llegó al puerto de Ormuz, en el Golfo Pérsico. Y no solo a Ormuz, visitó 3 veces Adén, en Yemen. Allí los chinos estaban menos interesados en recaudar tributos, preferían ampliar sus conocimientos sobre los viajes por el Océano Índico. También allí comerciaron. Un documento árabe da fe de la visita de la flota. Según este informe, Shenhe y 3 acompañantes fueron recibidos por el rey del Yemen. ¿Por qué estaban los chinos interesados en Arabia? En Dhofar, Omán en la actualidad, había incienso. Se sangraba de los árboles boswellia, haciendo cortes en la corteza y dejando que la resina que rezumaba se endureciese. El incienso al quemarse produce un aroma dulce. En la China del siglo XV había un gran mercado para el incienso, que se utilizaba en ceremonias religiosas y en medicina. El incienso es todavía hoy un componente básico en la medicina china tradicional por sus propiedades antiinflamatorias. Los textos médicos fueron revisados y los tratamientos árabes fueron incorporados a la medicina china. La preciosa resina también era indispensable a bordo. Un guardián del incienso se ocupaba de quemar pebeteros día y noche. La quema constante del incienso dividía el día en 10 turnos de guardia. De noche la flota navegaba guiándose por las estrellas. Se guiaban por ciertas constelaciones y los navegantes medían a qué altura estaban sobre el horizonte. Así conocían su propia situación en el mar.
Los navegantes comparaban los resultados con las cartas del cielo nocturno. Cartas estelares como estas mostraban la ruta de Ceilán a Sumatra. En cada viaje los barcos se iban cargando con mercancías preciosas de todo el mundo. La flota tenía incluso barcos para transportar caballos. El ejército chino criaba caballos, sobre todo caballos árabes de pura sangre, caballos de gran fortaleza. Los usaban para defender las fronteras del norte de China contra los mongoles, que llegaban en caballos ágiles pero más pequeños. Desde Arabia y Persia, la flota hizo 3 expediciones a África, a lo que hoy es Somalia, Kenia y Tanzania. Su puerto de escala más meridional fue el de Mombasa. Para los chinos era un mundo nuevo y desconocido. No obstante, allí encontraban valiosas mercancías que hacían rentable el largo viaje. Marfil para los palanquines de los ricos, cuernos de rinoceronte como afrodisíaco y animales exóticos que servían de entretenimiento, en especial la jirafa. En el folclore chino se hablaba de una criatura mítica llamada Qilim. En China era considerada como un talismán. Creyeron haberla encontrado en la jirafa. En conjunto la flota cumplió con éxito su misión. Cada nuevo viaje aportaba nuevas conexiones comerciales y nuevos productos. Shen He tejió una red internacional de relaciones diplomáticas. No se trataba de celo misionero. Para él y para sus coetáneos, la fe era una decisión personal de cada individuo. Sus sucesores europeos lo vieron de un modo diferente. Si se suman los kilómetros de todas las expediciones, los navegantes recorrieron cerca de 50.000 kilómetros. Los marineros constituían una muestra representativa de la sociedad china en la era Ming. Para reparar cualquier daño en el mar, había constructores de barcos, también herreros, obreros, artesanos y comerciantes. Todos formaban parte de la misión para extender el poder de China por el mundo. No fueron las colonias, sino el cobro de tributos lo que hizo de China la mayor potencia del sureste asiático. Después de cada viaje, enviados extranjeros viajaban a Beijing con regalos preciosos y animales exóticos. En 1421, la llegada de la flota coincidió con la inauguración del nuevo Palacio Imperial de Beijing. El día de Año Nuevo, la nueva capital estaba repleta de gentes de todos los rincones de China que habían venido a homenajear al emperador. Más de 1 millar de mensajeros de 30 países trajeron regalos. No solo venían del este de Asia, también había persas, árabes y africanos. Las expediciones habían abierto a China al exterior y ellos habían conseguido ampliar sus conocimientos. Uno de los presentes fue una jirafa. Los chinos la vieron como un buen presagio, pues el fabuloso animal solo aparecía, según sus creencias, cuando el mundo estaba en armonía y el soberano gobernaba con prudencia. Pero no todos pensaban que Zhongle era prudente. La corte imperial estaba dividida en 2 bandos. Hacia el final de su reinado, las críticas a sus proyectos aumentaban a su alrededor. En 1424, 3 años después de la inauguración de su palacio, los cronistas recogieron la muerte del emperador a los 65 años de edad. Durante 100 días estuvo de cuerpo presente en la ciudad prohibida. China lloró su pérdida. La muerte del emperador fue un duro golpe para Shen He. Había perdido a su gran patrón. Una lucha encarnizada se desató en la corte sobre la sucesión de Zhongle. Durante su reinado habían ido en aumento las críticas por los costes de la flota. El cambio en el poder afectaría a algo más que al futuro de Shen He. El futuro de la flota china también dependía de quién reinase.
Hubo un nuevo emperador en la ciudad prohibida. Los conservadores resultaron vencedores. Zhu Gaozu subió al trono del dragón. Debido a las críticas de sus cortesanos, rompió con las políticas de su predecesor. El mismo día de su coronación anunció el fin de las expediciones. Los cronistas de la dinastía Ming anotaron: el nuevo emperador ha relevado a Shen He de sus funciones como comandante supremo de la armada. Shen He fue nombrado comandante militar de Nankín, un puesto de relevancia que confirmaba el importante papel que desempeñaba en la corte imperial. Su nombramiento sentó un precedente. En lo sucesivo, otros muchos eunucos fueron nombrados comandantes, pero después de tantos años en el mar, el cambio no resultó fácil para Shen He. Aún esperaba comandar una nueva expedición. Entretanto, los barcos se iban deteriorando. Según un decreto imperial, no se podía reparar los barcos averiados ni construir otros nuevos. Los cortesanos conservadores se habían impuesto. Ellos no se habían beneficiado del comercio que la flota había proporcionado, pues solo se permitió trabajar como comerciantes y banqueros a los eunucos. Para los administradores, la flota era una molestia, la causa del constante aumento de los impuestos. Pocos años después del decreto imperial, solo la mitad de los barcos estaban en condiciones de navegar. El trabajo de toda la vida de Shen He se pudría en la playa. El excomandante quería una placa para inmortalizar los viajes de la armada. Era consciente de la oposición de la corte y temía que los cronistas del Estado ocultaran sus expediciones para impedir que alguien pudiera emprender algún día un proyecto similar. Oficialmente la placa era para dar las gracias a Tianfei, la diosa del mar que había protegido a Shen He y a sus marineros. Pero para Shen He era también una oportunidad de dejar constancia de sus expediciones para la posteridad. Viajamos a Java, Malasia, Vietnam, Ceilán y a la punta meridional de la India. De allí navegamos a Hormuz y Adén hasta Mogadiscio. Viajamos a otros 30 reinos, grandes y pequeños. El reinado del nuevo emperador no duró mucho. Le sucedió un nieto de Zhongle, Zhu Shangji. Este quiso continuar las grandes realizaciones de su abuelo, pero tuvo que esperar. Seguía siendo enconada la lucha entre los bandos a favor y en contra de la flota. Pasaron varios años antes de que pudiera derogar la prohibición de su predecesor. Preocupado por la pérdida de influencia de China, quería extender la fama de la dinastía Ming. Zhu Shangji quería restaurar las relaciones con los países del sureste asiático y dio la orden de preparar la 7ª expedición. Con 300 navíos y un total de 30.000 hombres, era la mayor expedición organizada hasta entonces. Una vez más, los barcos tesoro iban a traer los productos más valiosos del mundo e iban a demostrar la grandeza de China. El decreto imperial de 1430 no dejaba lugar a dudas acerca de sus objetivos. Todo debe empezar de nuevo desde el principio. Con esta orden, envío al eunuco Shen He a que consiga que los países de ultramar muestren su respeto al celeste imperio. Shen He debía recuperar las antiguas relaciones diplomáticas y comerciales. Solo él tenía los años y la experiencia necesarios para conseguirlo. Pero tenía ya 62 años. Según las crónicas de la dinastía Ming, Shen He murió frente a las costas de la India en 1433. Con él murió la era grandiosa de la navegación china. Las relaciones con los países lejanos quedaron rotas. En el imperio chino empezó a imponerse su propio aislamiento. Es una ironía de la historia que China se retirase de los mares en el preciso momento
en que los europeos empezaban a explorarlos. El Reino Medio despreció el liderazgo que había conquistado. Solo podemos especular con las consecuencias. ¿Quién sabe si los europeos habrían llegado a conquistar el mundo política, militar o culturalmente si China hubiese extendido su presencia en el mar? Tal vez fuera mejor que Shen He no viviese para ver el fin de su flota. Unos pocos años después de su muerte, no quedaba nada de la armada china. Los viajes oceánicos fueron prohibidos. Si los emperadores de China no hubiesen dejado que su flota se pudriera y hubiesen seguido preparando a las generaciones siguientes en la tradición del gran eunuco Shen He, la historia podría haber tomado un rumbo diferente. Si los portugueses se hubiesen encontrado con la poderosa armada del Imperio chino, ¿habrían podido establecerse y colonizar esas costas? Lo que queda es la memoria de los hechos de Shen He y sus navegantes. Fue una época en la que China fue un imperio que demostró su supremacía en el mundo. Pero a diferencia de los europeos, el imperio chino nunca tuvo la idea de que había un nuevo mundo que ellos podían colonizar. China solo gobernó esas tierras extranjeras mientras sus magníficos juncos surcaron los mares. Cuenta con los viajes de la flota. Al poco tiempo, la cerámica ya solo se producía para la exportación. Para Shen He, la porcelana era la llave del mercado global. En aquellos días se comerciaba mediante el intercambio o se compraban mercancías con monedas antiguas de cobre, pero el intercambio era más popular. Los mercaderes se acercaban a inspeccionar las mercancías. Según cuentan algunas leyendas, el comprador metía su mano en la manga del vendedor y regateaba con sus dedos dentro de la manga. Llegaban a un acuerdo, se daban la mano y el trato estaba hecho. Los chinos no estaban interesados en los humildes productos europeos como la lana o el vino. Preferían cambiar su oro blanco por especias. En el siglo XV, la pimienta era la más buscada de todas ellas. La costa de las especias de la India atrajo a generaciones de mercaderes chinos. La influencia china aún está presente en los métodos de algunos pescadores de la India. Utilizan redes como cucharones gigantes con un sistema de pesas y contrapesas que las hacen más eficaces. Estas redes fueron inventadas por los chinos. En la actualidad este sistema es muy común en las costas del sur de la India, al igual que en las costas de China, una transferencia de conocimientos que data del siglo XV. Pero el comercio y los conocimientos no fueron las únicas razones para enviar a la Armada Imperial. Una parte fundamental de la misión de la flota era recaudar tributos de los gobernantes extranjeros. El pago suponía reconocer la hegemonía del emperador de China, pues todos los países debían reconocer el predominio de la dinastía Ming. No todos lo aceptaban de buen grado. El rey de Ceilán se resistió a pagar el tributo a los chinos. Shen He no siempre era un pacífico embajador. Estaba dispuesto a conseguir por la fuerza las exigencias de China. En Ceilán hizo un alarde de fuerza. Desembarcó tropas y declaró la guerra. Fue la única batalla terrestre importante que el ejército imperial libró fuera de China. Sin embargo, China se convirtió en una potencia que había que tener en cuenta. Su flota era una amenaza para cualquier país que se negara a reconocer su dominio.
Por lo general, la mera aparición de la flota era suficiente para garantizar que las demandas chinas fuesen satisfechas. En Ceilán aparecía, según sus creencias, cuando el mundo estaba en armonía y el soberano gobernaba con prudencia. Pero no todos pensaban que Zhongle era prudente. La corte imperial estaba dividida en dos bandos. Hacia el final de su reinado, las críticas a sus proyectos aumentaban a su alrededor. En 1424, 3 años después de la inauguración de su palacio, los cronistas recogieron la muerte del emperador a los 65 años de edad. Durante 100 días estuvo de cuerpo presente en la ciudad prohibida. China lloró su pérdida. La muerte del emperador fue un duro golpe para Shen He. Había perdido a su gran patrón. Una lucha encarnizada se desató en la corte sobre la sucesión de Zhongle. Durante su reinado habían ido en aumento las críticas por los costes de la flota. El cambio en el poder afectaría a algo más que al futuro de Shen He. El futuro de la flota china también dependía de quién reinase. Hubo un nuevo emperador en la ciudad prohibida. Los conservadores resultaron vencedores. Zhu Gaozu subió al trono del dragón. Debido a las críticas de sus cortesanos, rompió con las políticas de su predecesor. El mismo día de su coronación anunció el fin de las expediciones. Los cronistas de la dinastía Ming anotaron: el nuevo emperador ha relevado a Shen He de sus funciones como comandante supremo de la armada. Shen He fue nombrado comandante militar de Nankín, un puesto de relevancia que confirmaba el importante papel que desempeñaba en la corte imperial. Su nombramiento sentó un precedente. En lo sucesivo, otros muchos eunucos fueron nombrados comandantes, pero después de tantos años en el mar, el cambio no resultó fácil para Shen He. Aún esperaba comandar una nueva expedición. Entretanto, los barcos se iban deteriorando. Según un decreto imperial, no se podía reparar los barcos averiados ni construir otros nuevos. Los cortesanos conservadores se habían impuesto. Ellos no se habían beneficiado del comercio que la flota había proporcionado, pues solo se permitió trabajar como comerciantes y banqueros a los eunucos. Para los administradores, la flota... Pero el jefe pirata no fue capturado hasta varias semanas después. Hay un documento que da fe de su destino. En el 4º año del emperador, Chen Zuyi fue llevado a Nankín. Allí se dio la orden de que fuera decapitado públicamente. Quien controlaba aquel estrecho pasaje marítimo, controlaba el paso al Océano Índico. Una vez vencidos los piratas, Shen He pudo establecer una base en el estrecho de Malaca. Consolidó su posición en aquel punto estratégico y se garantizó los suministros en futuros viajes. Pronto estableció lazos de amistad con el rey de Malaca. Aún existen pruebas que demuestran la presencia de Shen He allí. Se dice que su campamento estuvo en un lugar llamado Sanbao. Este es el llamado Monte Sanbao. Es la mayor montaña cementerio fuera de China. Hay 12.500 tumbas en las laderas de esta montaña. Se dice que durante la dinastía Ming, cuando Zheng viajó al mundo occidental, él y su tripulación acamparon en esta montaña. En los siglos siguientes, la influencia china fue creciendo en la parte sur del archipiélago malayo. Desde Malaca, la flota navegó hacia el oeste, adentrándose en aguas desconocidas. Por primera vez en su viaje, los marineros no vieron tierra durante semanas.
¿Cómo se aprovisionaban los barcos en alta mar? Tenían alimentos frescos cuando zarpaban, pero sin medios para conservarlos, no era posible mantener por mucho tiempo una dieta equilibrada. Las verduras solo duraban un tiempo limitado y tampoco había sitio para un gran cargamento de agua. Los chinos encontraron una solución: barcos de suministro. La armada tenía sus propios tanques de agua. Contenían agua suficiente para el consumo de un mes. Cargueros especiales de ganado proporcionaban carne fresca. La flota se autoabastecía. La innovación más notable fueron los barcos granja. Utilizaban plataformas elevadas para cultivar soja, que da una gran producción en un espacio reducido. ¿Qué tiene de especial la soja? Científicos de la Universidad China de Agricultura investigan las propiedades de la soja. Construidos para realizar un gran proyecto como la construcción de una armada. Las herramientas encontradas durante la excavación dan una idea de los métodos utilizados en la época para construir barcos. Las herramientas de cada oficio concreto aparecieron juntas. Había 4 talleres diferentes. El trabajo era muy especializado y estaba bien organizado. Unas marcas especiales, grabadas en las herramientas, indicaban que estas eran propiedad imperial. Hace 600 años, estos astilleros eran la obra de mayor envergadura en China después de la Gran Muralla. Trabajó gente de toda China. La obra dio empleo a más de 20.000 personas. Shen He tenía a su disposición todos los conocimientos científicos y técnicos de su tiempo, pero debía tener preparados los primeros 60 juncos en un tiempo récord, en solo 2 años. Y el emperador los quería mucho más grandes que los barcos normales que surcaban los océanos. Por eso Shen He desarrolló un nuevo tipo de embarcación. Combinaba el casco de fondo plano del junco para aguas poco profundas con la mayor capacidad de un navío transoceánico. Para mares tempestuosos tenía una segunda quilla. ¿Cómo se construían estos barcos en el dique seco? Las plataformas nos dicen cómo fueron construidos los barcos. Por el trazado este-oeste de las plataformas, podemos afirmar que los barcos fueron construidos de este a oeste, y no de sur a norte, como dijeron algunos expertos. Si los barcos se construyeron de este a oeste, eso significa que este estanque de 400 metros podría haber dado cabida a barcos de ese tamaño. Las fuentes históricas hablan de juncos de más de 120 metros de longitud. Un verdadero reto para los constructores porque los barcos también tenían que maniobrar fácilmente y tener estabilidad. Los juncos de madera no son tan robustos como los barcos de acero. ¿Exagera las fuentes? ¿Puede tener un junco 120 metros de longitud? ¿Puede un navío semejante resistir una tormenta en el océano? Un hallazgo realizado en la provincia de Fujian responde a estas preguntas. Alrededor de 1970, unos obreros encontraron el casco de un junco del siglo XIII. Sus restos mostraban que en China, las técnicas para la construcción de embarcaciones ya estaban muy desarrolladas 200 años antes de que se construyera la armada. El gran barco de madera desenterrado en Xuanzhou se construyó durante la dinastía Song. Los barcos de ese diseño navegaban por vías fluviales. Pero el barco de Xuanzhou era para navegar por el océano. Reino Medio. Como emperador, tomó el nombre de Zhongle, alegría perdurable. Pero Zhongle tenía que legitimar su reinado. Tenía el poder, pero no el mandato divino. Para ello concibió ambiciosos proyectos para reforzar su autoridad como emperador. Durante su reinado, la Gran Muralla se extendió otros 1.400 kilómetros para proteger al imperio de los mongoles del norte. El emperador trasladó la capital a Beijing y construyó un gigantesco complejo palaciego, la Ciudad Prohibida. Ordenó por decreto que se recopilara todo el saber acumulado en el imperio chino.
Miles de expertos trabajaron en una enciclopedia de 11.000 volúmenes, uno de los más grandes compendios del saber de todos los tiempos. Pero John Lee también quería añadir nuevos conocimientos. En 1403 ordenó que se iniciase un proyecto único en la historia de China, la construcción de una gran flota de alta mar. A comienzos del siglo XV, el reto técnico era inmenso. La flota iba a tener cientos de barcos que ampliarían el conocimiento del mundo por parte de China. El emperador encargó el proyecto al eunuco Shen He, conocido como el Gran Eunuco. El comandante Shen He fue el primer eunuco en detentar un alto cargo. Durante la guerra civil, fue un fiel aliado del emperador. Pero ¿cómo iba a construir una armada tan enorme? En 2003, exactamente 600 años después de que John Lee diera la orden de construir la flota, los arqueólogos se encontraron con algunas pistas. En el límite de la ciudad de Longjiang, cerca de la moderna Nanjing, observaron unas albercas de agua estancada de unos 400 metros de longitud. ¿Para qué eran esos estanques? Para averiguarlo, excavaron en ese lugar. Trabajamos en este proyecto desde agosto de 2003 hasta julio de 2004. Duró más o menos un año. Primero bombeamos el agua y los sedimentos. Después limpiamos el lecho de la laguna. Cuando el lecho de la laguna estuvo limpio, encontramos 34 estructuras básicas de madera. Formaban cuadrados, rectángulos u óvalos, unos junto a otros. Todas parecían diferentes. 34 de ellas estaban dispuestas de este a oeste. Cuando las vimos por primera vez no sabíamos. La porcelana era la llave del mercado global. En aquellos días se comerciaba mediante el intercambio o se compraban mercancías con monedas antiguas de cobre, pero el intercambio era más popular. Los mercaderes se acercaban a inspeccionar las mercancías. Según cuentan algunas leyendas, el comprador metía su mano en la manga del vendedor y regateaba con sus dedos dentro de la manga. Llegaban a un acuerdo, se daban la mano y el trato estaba hecho. Los chinos no estaban interesados en los humildes productos europeos como la lana o el vino. Preferían cambiar su oro blanco por especias. En el siglo XV, la pimienta era la más buscada de todas ellas. La costa de las especias de la India atrajo a generaciones de mercaderes chinos. La influencia china aún está presente en los métodos de algunos pescadores de la India. Utilizan redes como cucharones gigantes con un sistema de pesas y contrapesas que las hacen más eficaces. Estas redes fueron inventadas por los chinos. En la actualidad este sistema es muy común en las costas del sur de la India, al igual que en las costas de China. Una transferencia de conocimientos que data del siglo XV. Pero el comercio y los conocimientos no fueron las únicas razones para enviar a la Armada Imperial. Una parte fundamental de la misión de la flota era recaudar tributos de los gobernantes extranjeros. El pago suponía reconocer la hegemonía del emperador de China, pues todos los países debían reconocer el predominio de la dinastía Ming. No todos lo aceptaban de buen grado. El rey de Ceilán se resistió a pagar el tributo a los chinos. Shen He no siempre era un pacífico embajador. Estaba dispuesto a conseguir por la fuerza las exigencias de China. En Ceilán hizo un alarde de fuerza. Desembarcó tropas y declaró la guerra. Fue la única batalla terrestre importante que el ejército imperial libró fuera de China. Sin embargo, China se convirtió en una potencia que había que tener en cuenta. Su flota era una amenaza para cualquier país que se negara a reconocer su dominio. Por lo general, la mera aparición de la flota era suficiente para garantizar que las demandas chinas fuesen satisfechas.
En Ceilán, el osado rey fue sustituido por un rival cooperante que pagaba los tributos. Generalmente, China se limitaba a blandir en 1/4 de tonelada. Las cuerdas de las anclas estaban hechas de fibra de bambú retorcida que endurecían metiéndolas en agua hirviendo. Zheng He era de origen musulmán, una razón más para ponerle al mando, pues la expedición planeaba estrechar lazos con países de esta religión. 28.000 marineros tripulaban los juncos. Eran necesarios varios hombres para izar las pesadas velas que pivotaban alrededor del mástil para poder utilizar el viento de cualquier dirección. Los barcos europeos con aparejo en cruz iban más rápidos solo cuando el viento soplaba directamente de popa. Los gigantes del mar eran difíciles de manejar. Desplazaban 3.000 toneladas, 25 veces más que los barcos de Vasco de Gama, o 30 veces más que los barcos con los que Colón descubrió América. En algunos de sus viajes, Zheng He tuvo bajo su mando hasta 300 barcos. Colón, que navegó casi un siglo más tarde, solo tuvo 3. La armada era el orgullo del Reino Medio. En términos de tamaño y magnificencia, aún sigue siendo incomparable. En los albores del siglo XV, eclipsó a los barcos europeos de entonces e incluso los que se construyeron siglos más tarde. Pero, ¿cómo gobernaban estas grandes embarcaciones? Antes de que la flota se hiciese a la mar, se recopiló todo el saber geográfico de China. Comerciantes y mercaderes de todo el mundo aportaron sus conocimientos y los expertos reunieron una exhaustiva colección de cartas de navegación. Además de la brújula que China había perfeccionado en el siglo XI, las cartas facilitaron la navegación de la flota por aguas extranjeras. Pero las cartas chinas eran diferentes a los mapas modernos que tienen el norte arriba. Dibujaban el mundo como una serie de vías y rutas marinas, identificables por unos iconos determinados que les servían de referencia. Era un sistema muy simple. Los mapas guiaban a los marineros por medio de estos dibujos. Lugares característicos, como la isla de los 5 tigres, eran puntos de orientación para un cambio de rumbo. Si se superpone la orientación norte-sur de un mapa moderno a una de aquellas antiguas cartas de navegación, es obvio que los puntos de la brújula no tienen nada que ver con ellas. Habitualmente los navegantes buscan puntos de referencia. Encontrar marcas en el mar era difícil, por eso buscaban marcas terrestres para navegar. Podía ser un puerto, una isla, una roca o un paisaje. En aquel tiempo no sabían muchos. La guerra civil estalló. El 13 de julio de 1402, los rebeldes conquistaron el Palacio Imperial de Nankín, dejándolo en ruinas. El príncipe Shudi salió victorioso. Quería restaurar la antigua gloria del Reino Medio. Como emperador, tomó el nombre de Zhongle, alegría perdurable. Pero Zhongle tenía que legitimar su reinado. Tenía el poder, pero no el mandato divino. Para ello concibió ambiciosos proyectos para reforzar su autoridad como emperador. Durante su reinado, la Gran Muralla se extendió otros 1.400 kilómetros para proteger al imperio de los mongoles del norte. El emperador trasladó la capital a Beijing y construyó un gigantesco complejo palaciego, la Ciudad Prohibida. Ordenó por decreto que se recopilara todo el saber acumulado en el Imperio chino. Miles de expertos trabajaron en una enciclopedia de 11.000 volúmenes, uno de los más grandes compendios del saber de todos los tiempos. Pero Zhongle también quería añadir nuevos conocimientos. En 1403 ordenó que se iniciase un proyecto único en la historia de China.
la construcción de una gran flota de alta mar. A comienzos del siglo XV, el reto técnico era inmenso. La flota iba a tener cientos de barcos que ampliarían el conocimiento del mundo por parte de China. El emperador encargó el proyecto al eunuco Zheng He, conocido como el Gran Eunuco. El comandante Zheng He fue el primer eunuco en detentar un alto cargo. Durante la guerra civil, fue un fiel aliado del emperador. Pero ¿cómo iba a construir una armada tan enorme? En 2003, exactamente 600 años después de que Yongle diera la orden de construir la flota, los arqueólogos se encontraron con algunas pistas. En el límite de la ciudad de Longjiang, cerca de la moderna Nanjing, observaron unas albercas de agua estancada de unos 400 metros de longitud. ¿Para qué eran esos estanques? Para averiguarlo, excavaron en ese lugar. De noche la flota navegaba guiándose por las estrellas. Se guiaban por ciertas constelaciones y los navegantes medían a qué altura estaban sobre el horizonte. Así conocían su propia situación en el mar. Los navegantes comparaban los resultados con las cartas del cielo nocturno. Cartas estelares como estas mostraban la ruta de Ceilán a Sumatra. En cada viaje los barcos se iban cargando con mercancías preciosas de todo el mundo. La flota tenía incluso barcos para transportar caballos. El ejército chino criaba caballos, sobre todo caballos árabes de pura sangre, caballos de gran fortaleza. Los usaban para defender las fronteras del norte de China contra los mongoles, que llegaban en caballos ágiles pero más pequeños. Desde Arabia y Persia, la flota hizo 3 expediciones a África, a lo que hoy es Somalia, Kenia y Tanzania. Su puerto de escala más meridional fue el de Mombasa. Para los chinos era un mundo nuevo y desconocido. No obstante, allí encontraban valiosas mercancías que hacían rentable el largo viaje. Marfil para los palanquines de los ricos, cuernos de rinoceronte como afrodisíaco y animales exóticos que servían de entretenimiento, en especial la jirafa. En el folclore chino se hablaba de una criatura mítica llamada Qilin. En China era considerada como un talismán. Creyeron haberla encontrado en la jirafa. En conjunto la flota cumplió con éxito su misión. Cada nuevo viaje aportaba nuevas conexiones comerciales y nuevos productos. Zheng He tejió una red internacional de relaciones diplomáticas. No se trataba de celo misionero. Para él y para sus coetáneos, la fe era una decisión personal de cada individuo. Sus sucesores europeos lo vieron de un modo diferente. Si se suman los kilómetros de todas las expediciones, los navegantes recorrieron cerca de 50.000 kilómetros. Los marineros constituían una muestra representativa de la sociedad china en la era Ming. Para reparar cualquier daño en el mar, había constructores de barcos, también herreros, obreros, artesanos y comerciantes. Todos formaban parte de la misión para extender el poder de China por el mundo. No fueron las colonias, sino el cobro de tributos lo que hizo de China la mayor potencia del sureste asiático. Se produce un aroma dulce. En la China del siglo XV había un gran mercado para el incienso, que se utilizaba en ceremonias religiosas y en medicina. El incienso es todavía hoy un componente básico en la medicina china tradicional por sus propiedades antiinflamatorias. Los textos médicos fueron revisados y los tratamientos árabes fueron incorporados a la medicina china. La preciosa resina también era indispensable a bordo. Un guardián del incienso se ocupaba de quemar pebeteros día y noche.
La quema constante del incienso dividía el día en 10 turnos de guardia. De noche la flota navegaba guiándose por las estrellas. Se guiaban por ciertas constelaciones y los navegantes medían a qué altura estaban sobre el horizonte. Así conocían su propia situación en el mar. Los navegantes comparaban los resultados con las cartas del cielo nocturno. Cartas estelares como estas mostraban la ruta de Ceilán a Sumatra. En cada viaje los barcos se iban cargando con mercancías preciosas de todo el mundo. La flota tenía incluso barcos para transportar caballos. El ejército chino criaba caballos, sobre todo caballos árabes de pura sangre, caballos de gran fortaleza. Los usaban para defender las fronteras del norte de China contra los mongoles, que llegaban en caballos ágiles pero más pequeños. Desde Arabia y Persia, la flota hizo 3 expediciones a África, a lo que hoy es Somalia, Kenia y Tanzania. Su puerto de escala más meridional fue el de Mombasa. Para los chinos era un mundo nuevo y desconocido. No obstante, allí encontraban valiosas mercancías que hacían rentable el largo viaje. Marfil para los palanquines de los ricos, cuernos de rinoceronte como afrodisíaco y animales exóticos que servían de entretenimiento, en especial la jirafa. En el folclore chino se hablaba de una criatura mítica llamada Qilin. En China era considerada como un talismán. Creyeron haberla encontrado en la jirafa. En conjunto la flota cumplió con éxito su misión. Cada nuevo viaje aportaba nuevas conexiones comerciales y nuevos productos. Las cuerdas de las anclas estaban hechas de fibra de bambú retorcida que endurecían metiéndolas en agua hirviendo. Zheng He era de origen musulmán, una razón más para ponerle al mando, pues la expedición planeaba estrechar lazos con países de esta religión. 28.000 marineros tripulaban los juncos. Eran necesarios varios hombres para izar las pesadas velas que pivotaban alrededor del mástil para poder utilizar el viento de cualquier dirección. Los barcos europeos con aparejo en cruz iban más rápidos solo cuando el viento soplaba directamente de popa. Los gigantes del mar eran difíciles de manejar. Desplazaban 3.000 toneladas, 25 veces más que los barcos de Vasco de Gama, o 30 veces más que los barcos con los que Colón descubrió América. En algunos de sus viajes, Zheng He tuvo bajo su mando hasta 300 barcos. Colón, que navegó casi un siglo más tarde, solo tuvo 3. La armada era el orgullo del Reino Medio. En términos de tamaño y magnificencia, aún sigue siendo incomparable. En los albores del siglo XV, eclipsó a los barcos europeos de entonces e incluso los que se construyeron siglos más tarde. Pero, ¿cómo gobernaban estas grandes embarcaciones? Antes de que la flota se hiciese a la mar, se recopiló todo el saber geográfico de China. Comerciantes y mercaderes de todo el mundo aportaron sus conocimientos y los expertos reunieron una exhaustiva colección de cartas de navegación. Además de la brújula que China había perfeccionado en el siglo XI, las cartas facilitaron la navegación de la flota por aguas extranjeras. Pero las cartas chinas eran diferentes a los mapas modernos que tienen el norte arriba. Dibujaban el mundo como una serie de vías y rutas marinas, identificables por unos iconos determinados que les servían de referencia. Era un sistema muy simple. Los mapas guiaban a los marineros por medio de estos dibujos. Lugares característicos, como la isla de los 5 tigres, eran puntos de orientación para un cambio de rumbo. Si se superpone la orientación norte-sur de un mapa moderno a una de aquellas antiguas cartas de navegación, es obvio que los puntos de la brújula no tienen nada que ver con ellas.
Habitualmente los navegantes buscan puntos de referencia. Encontrar marcas en el mar era difícil, por eso buscaban marcas terrestres para navegar. Podía ser un puerto, una isla, una roca o un paisaje. En aquel tiempo, no sabían mucho sobre longitudes, Haciendo en la parte sur del archipiélago malayo. Desde Malaca, la flota navegó hacia el oeste, adentrándose en aguas desconocidas. Por primera vez en su viaje, los marineros no vieron tierra durante semanas. ¿Cómo se aprovisionaban los barcos en alta mar? Tenían alimentos frescos cuando zarpaban, pero sin medios para conservarlos, no era posible mantener por mucho tiempo una dieta equilibrada. Las verduras solo duraban un tiempo limitado y tampoco había sitio para un gran cargamento de agua. Los chinos encontraron una solución: barcos de suministro. La armada tenía sus propios tanques de agua. Contenían agua suficiente para el consumo de un mes. Cargueros especiales de ganado proporcionaban carne fresca. La flota se autoabastecía. La innovación más notable fueron los barcos granja. Utilizaban plataformas elevadas para cultivar soja, que da una gran producción en un espacio reducido. ¿Qué tiene de especial la soja? Científicos de la Universidad China de Agricultura investigan las propiedades de la soja. En la Edad Media, una de las principales causas de muerte entre los marineros era la falta de vitamina C que ocasionaba el escorbuto. Los científicos estaban haciendo pruebas para ver si la soja contiene suficiente vitamina C para prevenir el escorbuto. Se están concentrando en plantas de semilleros porque en la flota de Shenhe solo se cosechaban brotes de semillas de soja. El resultado ha sorprendido incluso a los científicos. Por lo general, los granos de cereales como el trigo y la soja no contienen vitamina C. Pero cuando germinan, la vitamina C aumenta de forma espectacular. El nivel de vitamina C en los brotes de soja alcanza entre 10 y 30 miligramos por cada 100 gramos. La col tiene un contenido similar en vitamina C, unos 20 miligramos. Cuando Vasco de Gama hizo su primer viaje en 1497, 100 de sus 160 hombres murieron por falta de vitamina C. En Europa esta enfermedad no se venció hasta finales del siglo XVIII, después de que James Cook llevara cítricos y chucrut en sus expediciones al Pacífico. Los chinos, por su parte, solucionaron el problema del escorbuto a principios del siglo XV.